Ah, buenos días, Liz. Buenos días. Voy a compartir pantalla, grupo uno. Siga, puede, ya está habilitado. Bien, ustedes indican, contabiliza el tiempo y cuando llegue los 15 minutos, si no han terminado, les corto. ¿Ya? Ya, está bien, licenciado. ¿Me escucha? Fuerte y claro. Ah, ¿Puedes ok. activar tu cámara, por favor? Los que exponen van a activar sus cámaras. Ya, está bien. A ver, Con quien expone es Wara Kotari. Muy bien. sí. Ahí, a ver, ¿cómo vuelvo? Mm, Presente, sí. mm, ya está. A ver. Bien, ahorita. Comienza. Ya se ve todo claro. Ok, bueno, nosotros somos el grupo uno. Vamos a hablar sobre la artritis reumatoide. Eh, los integrantes es mi persona, Velázquez Rojas Erika, y mi compañera es Cotari Mendoza Guara Belén. Eh, bueno, vamos a hablar sobre la definición de la artritis reumatoide. Nos dice que es una enfermedad autoinmune porque esto se va a dar porque las células del, o bueno, la enfermedad autoinmune, o sea, es causado por el sistema inmunitario, o sea, el individuo, o sea, las células del individuo van a atacar a nuestro propio organismo. Nos dice que también es sistémico, es inflamatorio y es crónico, o sea, va a ser una enfermedad progresiva. Esta enfermedad va a afectar principalmente a las articulaciones sinoviales. Al decir una enfermedad sistémica, queremos decir que va a atacar a diferentes sistemas, no solamente a las articulaciones. Eh, en este caso va a atacar también a los pulmones, al corazón, a la piel y a procesos vasculares biométricos. Mm, Muy bien, tenemos una clasificación. La clasificación según el factor reumatoide. Mi compañera y yo hemos tomado en cuenta eh, una clasificación actual. Es la única clasificación que se toma en cuenta en la actualidad. Eh, la AR positiva, mm, la artritis reumatoide cero positiva, la artritis reumatoide cero negativa, la artritis reumatoide de inicio temprano, que generalmente se da a los 16 años, la artritis reumatoide establecida, que es por factor reumatoide y factor inmunitario, ambos. La artritis reumatoide juvenil, la que decía que va junto con la artritis reumatoide de inicio temprano. Y la artritis reumatoide de progresión rápida, que es aquella que da un avance
muy rápida de la enfermedad, o sea que no, generalmente esto se da en artritis reumatoides que no han sido diagnosticadas ni tratadas. Mm, bueno, después tenemos la clasificación según el número de articulaciones afectadas. La monoartritis, que afecta a una articulación, pero es bilateral, por decir, te puede afectar la articulación de la rodilla, pero ambas rodillas. Después tenemos la oligoartritis, que afecta a 4 articulaciones. Después tenemos la poliartritis reumatoide, que afecta de 5 a más articulaciones. Ujú. Después, bueno, hemos considerado la clasificación según Kirchner, que nos habla de la progresión de la artritis reumatoide, el cual nos dice que consta de 4 etapas. Ay, mm, la primera etapa, que es la inicial, como podemos ver acá, se da la osteoporosis primaria en la zona afectada. La 2, que es la osteoporosis más severa, el estrechamiento del espacio articular y las GO2. Después tenemos la fase 3 de cambios graduales y la fase 4 que se da una anquilosis. En cuanto a las etapas, en esta primera etapa podemos decir que se da lo que es la sinovitis, que es el aumento del líquido sinovial en las articulaciones. Esto de acá, el cual va a producir una inflamación. Después la 2, que también es conocida como hipertrofia sinovial, que es la proliferación celular de, es la proliferación celular de, mm, o sea, los cartílagos se van a erosionar y por lo tanto va a haber una neovascularización y o sea, también va a dar como resultado va a haber una inflamación de la articulación. Y después tenemos la etapa 3, también conocida como la formación del panus, que es la erosión del hueso y la deformidad articular. Esto ya se da en una etapa crónica, cuando la enfermedad ya está muy avanzada. Y la última etapa, que es el daño ya del cartílago y del hueso, conocido también como una anquilosis fibrosa. Y bueno, en aquí puede producir lo que son los nódulos y puede haber una reducción de la inflamación, pero va a estar ya la deformidad presente. Muy bien, en cuanto a la etiología, tenemos los factores genéticos que nos dice que existe un gen, el cual es conocido como el antígeno leucocitario humano. Y bueno, este va a desempeñar un papel en la regulación del sistema inmunológico, el cual, o sea, este gen nos va a permitir distinguir entre lo propio y lo extraño. Y como este gen ya está alterado, no va a identificar lo que es el propio, entonces va a producir una inflamación, o sea, va a alterar el sistema inmune. Después tenemos los factores ambientales, que es el tabaquismo, también se puede dar por infecciones bacterianas, virales, por la contaminación. Después tenemos los factores hormonales, que se dice, ¿no?, que generalmente se da la enfermedad en el sexo femenino. Eh, el ciclo menstrual y la menopausia también son factores porque elevan los niveles de estrógeno. Mm, bueno, ahora tenemos la clínica. La clínica tenemos los típicos y los atípicos. En los típicos vamos a encontrar dolor en las articulaciones, que son las manos, en las manos, generalmente en las falanges de las muñecas. Después vamos a encontrar también dolor en la columna, en las rodillas y en los pies. Luego nos dice que las personas generalmente presentan rigidez matutina más de 1 hora y esto generalmente se da en la mañana.
El paciente también va a presentar lo que es inflamación en las articulaciones afectadas. Y otra clínica típica es que el paciente va a presentar una deformidad progresiva, o sea, cuando ya la enfermedad avanza, podría tener deformidades, las más conocidas, la desviación cubital, que lo tengo, casi no estoy mal. Ahí está la desviación cubital. Después tenemos también el dedo en martillo en los pies. También vamos a tener los nódulos reumatoides. También se puede observar, ¿no?, en las personas con artritis reumatoide crónica que en los pies presentan un juanete ya por la deformidad de la articulación. Después también tenemos la deformidad de nojal o de Boyton, creo que se dice también, y la deformidad en cuello de cisne. Mm, estos son la clínica que les decía que también tenemos los atípicos, o sea que no son no se da generalmente, pero sí se da en personas que ya tienen la enfermedad muy avanzada y se concentra más en lo sistémico, o sea que a la persona le puede dar una fiebre, generalmente sí se les da la pérdida de peso y también la debilidad muscular. Después, el paciente suele presentar también problemas respiratorios. No siente por una inflamación pulmonar, sino que porque tiene una limitación, una restricción en el movimiento de la caja torácica. Y después también puede presentar problemas cardiovasculares, problemas oculares, generalmente les da sequedad y por ende enrojecimiento en los ojos. Mm, Muy bien, vamos a hablar de la epidemiología. Eh, Según un estudio de un colegio médico boliviano, en Bolivia generalmente el predominio se da de cada 3 mujeres, una mujer sí tiene artritis reumatoide, ya sea aguda, crónica o todavía sin tener un diagnóstico. Esta patología generalmente se da entre los 30 a 50 años o se presenta a esa edad. Mm, Después, en una incidencia así global, nos dice que se puede variar entre 5 a 50 casos nuevos por cada 1000 al año. Después, en América Latina, nos dice que se estima que la incidencia es entre 6 a 15 años por cada 100.000 personas al año. Y como les decía, la edad es de 30 a 60, al pico máximo es de los 40 años en adelante, que como les decía es un factor hormonal también, es como que avanza la enfermedad por la menopausia, que se da a esa edad, entre los 40 y 50 años. Y bueno, mmm, después hablamos de artrocinemática. Ahorita puedes continuar si gustas, si estamos en la mitad. 5 minutos quedan. Sí, sí, licenciado. Ya. Permíteme. Eh, ay, ya. Artrocinemática. Mm, la Erika, artrocinemática más ¿puedes que todo va a desactivar tu afectar. cámara? Wara, activa tu ¿Cómo? cámara. Activa tu cámara, Wara. Sí, sí, licenciado. Es que me pide configurar. Mm, a ver, a ver, a ver, a ver. Eh, un ratito, un ratito, un ratito. Para los siguientes grupos, prevean esto, por favor. Su cámara, Sí, sí, sí. lo Es que fluido de su recién lo instalé exposición. hoy día y
Continúa ahora, continúa. Vamos a Sí, ver. sí, sí, licenciado. Perdón, va a disculpar, es que hoy día lo instalé y ya. Eh, bien, ya. Artrocinemática, esta enfermedad va a afectar más que todo a la biomecánica articular y a la dirección de los movimientos de la mano, lo cual va a llevar a una pérdida del deslizamiento normal en la articulación de la mano, por ejemplo. Eh, ya, deslizar. En cuanto a lo de en la biomecánica de deslizar, podemos encontrar que gracias a la inflamación y al engrosamiento de esta membrana, va a llegar a una rigidez, no va a poder desplazarse por completo el segmento, ¿no? Y por eso no vamos a encontrar el deslizamiento suave entre las articulaciones y esto va a seguir siendo progresiva. En cuanto al de rodar, tenemos más que todo, ¿no? En la articulación del hombro, en la escápula, de las rodillas. Esto va a llegar a ser un rodamiento descoordinado en el cual los desplazamientos van a ser anómalos en el eje articular por ese daño ligamentoso y por la inflamación de la patología. Siguiente. En cuanto al patrón capsular, aquí encontramos, ¿no? De cada articulación, el patrón capsular sería en cuál sería el que está como que afectado. Por ejemplo, en hombro sería rotación externa, abducción, rotación interna. Y en sus movimientos restringidos sería la elevación de hombro y rotaciones. ¿Sí? El siguiente. El diagnóstico diferencial podemos encontrar, entre otras patologías, encontramos la artrosis y también la gota, que son como que similares pero diferentes. La artrosis va a afectar más que todo articulaciones de carga pesada, ¿no? Rodillas, cadera. Y en cuanto a la gota, va a ser más afectado los dedos distales, como el primer metatarsofaríngica. Siguiente. Eh, ahí tenemos, ¿no? La clínica de ambos, en la artrosis, lo que va a haber que es similar a la artritis reumatoide, va a haber hinchazón, rigidez, sensibilidad al tacto, osteofitos, pérdida de movilidad. Y en cuanto a la gota, igual va a haber un dolor intenso, más que todo en la articulación afectada, que sería la primera metatarsofaríngica, y otros signos y síntomas. Aquí podemos ver en las imágenes cómo es la diferencia entre todos estos, pero fácilmente podemos confundirlo con uno de estos tres. Siguiente. Pruebas funcionales. Tenemos la test de función de la mano, puño, pinza o ponencia con este objetivo para ver, ¿no? La alteración en la funcionalidad que tiene el paciente al agarrar, al realizar las actividades de la vida diaria y diferentes movimientos de coordinación. Pruebas funcionales tenemos la Health Assessment Questionnaire, un cuestionario que va a valorar más que todas las actividades de la vida diaria con una escala del 0 al 3. El otro, que está a su lado, va a medir más que todo qué articulaciones son las que están más afectadas, ¿no? Y vamos a ir contando cuáles son. También podemos hacer el dinamómetro, que sería apretar, hacer un puño en el cual nos va a dar el resultado, ¿no? En kilogramos, o también, si es que no lo tenemos, podemos hacer el balance muscular de Daniels. Siguiente. En las pruebas ortopédicas, el test de compresión axial de los dedos, ¿no? Donde se va a aplicar compresión axial en cada eje del dedo. En el test de deformidad en ojal, esto ya va a ser para las deformidades, ¿no? Se evalúa si hay flexión o si hay pérdida de ello. En el test eh, en el test del lado derecho, hay una comprensión medial y lateral que se hace entre las cabezas metatarsianas también. Siguiente. Aquí tenemos el número y tipo de articulaciones afectadas, que lo van a ver después. Hallazgos relevantes en la evaluación fisioterapéutica. Podemos encontrar primeramente el dolor activo, pasivo o en reposo, inflamación por la tumefacción,
limitación en el rango de movimiento articular en diferentes articulaciones, debilidad muscular, deformidades articulares avanzadas, fatiga o resistencia disminuida en esas zonas y marcha antárgica. El plan de intervención terapéutica, primero podemos hacer una valoración inicial, ¿no? La historia clínica, qué limitaciones tiene, el historial médico previo, la exploración física consecutivamente a eso. Vamos a valorar la postura, la movilidad activa, pasiva, podemos realizar palpación inclusive. En cuanto a objetivos de tratamiento, tenemos a corto, mediano y largo plazo. En el corto sería disminuir el dolor, esa inflamación, ¿no? Para mejorar la movilidad articular. Podemos reducir los espasmos musculares. A mediano plazo ya empezamos a restaurar el rango de movimiento articular y reeducar patrones de movimiento. A largo plazo sería promover la autonomía funcional y mejorar la calidad de vida del paciente. Siguiente. El plan, en la intervención terapéutica, hay técnicas articulares como movilizaciones articulares de Maitland y Kaltenborg, eh, en el grado 1 al 2 para analgesia, grado 3 al 4 para mejorar la movilidad y manipulaciones de alta velocidad, baja amplitud y técnicas musculares, ¿no? Estiramientos pasivos activos, inhibición funcional o posicional. La técnica de tejido blando, realizamos la masoterapia profunda, liberación miofascial o técnicas de flexión transversa. Siguiente. Y el ejercicio terapéutico complementario, la movilización neurodinámica, activación de esos estabilizadores profundos, ah, educación postural y ergonomía. Para la educación al paciente, le explicamos, ¿no? El diagnóstico funcional, las instrucciones que la persona debe tomar, ¿no? Para como que ejercicios en casa o estiramientos que lo debe realizar, ¿no? Siguiente. Mm, curiosidades. Dice tener un factor reumatoidea positivo no significa que tengas una artritis reumatoide, solo es un factor, no un indicador, pero no en el diagnóstico. Y esta es la bibliografía y gracias. Ya, muy bien. 20 minutos han tomado. Ah, bien. ¿Preguntas del grupo? Cuando digo del grupo de los Eh, estudiantes, no o de... sea, nosotros, licenciado, al curso o viceversa. Viceversa. Sus compañeros a ustedes. Ah, ok. Voy a escoger yo, ¿ya? Claudia Romero Ayaviri. Pregunta. Buen día, licenciado. Buen día. Mm, no tengo una pregunta, creo que han explicado bien, a mi parecer. Todavía no he pensado en una pregunta, pero me gusta mucho la exposición. Explicaron, Está bien eh, ahorita. gracias. Pregunta, pero vamos. ¿No va a preguntar? Bueno, ya, tengo una pregunta. A ver, dijeron que la artritis reumatoidea se presenta más en mujeres, ¿verdad? Dijeron que en lo que es en la más que todo como un factor de riesgo es en la menstruación y en la menopausia. Dijeron que por una elevación de la producción de estrógeno, mm, que yo tenía entendido era más que todo en la menopausia. ¿Me podrían explicar por qué sería durante la menstruación? Grupo. Bueno, empezaría por la menstruación porque
por los desbalances hormonales de las mujeres más que todo, y por eso es que existe también la artritis juvenil, porque se da en personas jóvenes también, según yo. Bueno, a lo que yo sé, o sea, la artritis reumatoide empeora en la menstruación, o sea, tiene más fases activas de dolor, inflamación, y esto se da porque hay una disminución de los estrógenos y la progesterona, y lo mismo se da en la menopausia, existe la disminución de los estrógenos y la progesterona, el cual estas hormonas, como bien sabemos, regulan la respuesta inmune y al disminuirse, entonces ya se encuentra alterado esa regulación y como es una enfermedad autoinmune, entonces ataca y agrava la enfermedad. Suena más lógico. Existen factores hormonales, entonces, que pueden generar más síntomas. Sí, Y estos factores hormonales, bueno, en las mujeres son, qué sé, periódicos, ¿no? sí, por eso es que existen fases activas donde existe mayor dolor e inflamación al tener la enfermedad. Y esto, ¿saben si es una regla general? O sea, es interesante conocer esto porque si tenemos una paciente mujer que está en el periodo donde presenta menstruación, es un cuidado absoluto, relativo que vamos a tener. Sí, hay que tener cuidado en la intervención. Por ejemplo, si vas a ir a evaluar y la paciente se encuentra en una etapa activa, o sea, con fases de dolor, hay que ser precavidos y no provocar dolor en la intervención. Ok. Porque ya está con dolor la paciente, licenciada. ¿O cómo sería su pregunta? Sí, no, hay que analizar un poco más. Eh, muchas de las de terapia manual mm, y en movimiento no, no está mal generar síntoma. Ahora, que ese síntoma no vaya a ser un dolor moderado, severo, sino leve. Exacto, la idea no es agravar el dolor en las articulaciones del paciente. Claro, pero también recuerden que nuestros pacientes, desde el modelo biopsicosocial, tienen consideraciones biológicas, psicológicas y sociales. Todo lo que mencionamos aquí tiene características biológicas. En lo psicosocial, si ella tiene dolor, ¿ustedes consideran que no deberíamos mover? Sí. Debemos mover. En la artritis reumatoide, si es que no movilizas a la paciente, puede tener más fases activas de dolor e inflamación. Entonces, esa sería una buena recomendación. En su documento impreso van a colocar estos detalles. Sí, en el documento que tenemos está algo más completo, ya ¿Ya? que en las diapositivas es más como imagenológico y bueno, les vamos a enviar el documento donde hay varias curiosidades que hemos puesto sobre la patología en cuanto a lo biopsicosocial y demás. Bien. ¿Alguna otra pregunta más? A ver, veamos a alguien más. Flavio César Vargas Pereira. Flavio César Vargas Pereira. Aquí estoy, Lisa. Buen día. Buen día. Bueno, a ver, mi pregunta va más relacionada a la calidad de vida del paciente. ¿Cuáles son las afecciones más típicas que va a tener una persona con artritis reumatoide, con una edad avanzada, digamos?
Bueno, lo que va a tener generalmente es, por ejemplo, dificultad en la marcha. Si es que presenta artritis crónica, va a tener artritis también en los pies, en las rodillas y en las muñecas y en el hombro y cervical incluso. Entonces va a tener dificultad en la marcha. La paciente va a caminar lento y va a tener inseguridad al caminar porque como no tiene una buena amplitud y una buena flexión de los miembros inferiores, va a presentar inestabilidad. También va a tener complicaciones en lo que es la alimentación, va a necesitar de ayudas ortésicas, terapia ocupacional y también al momento de vestirse, la paciente va a necesitar ayuda y también va a tener leve, pero sí dificultades respiratorias. Entonces, también podríamos trabajar eso en la expansibilidad torácica y que no tenga solamente una respiración superficial, sino que también profunda. Así movilizamos diferentes segmentos y articulaciones de la paciente. Y también eso, eso. No sé si mi compañera quiere complementar algo. Compañera, Sí, sí, licenciado. En cuanto a en una persona mayor, sería no solo en la marcha, sino también en las articulaciones de la mano, ¿verdad? Porque va a haber ya una deformidad. Como es progresiva, va a llegarse a ser una deformidad si es que no hay la intervención adecuada en cuanto al movimiento, ¿no? Y eso va a ser más complicado y complejo poder devolver la función y calidad de vida al paciente, aunque existen técnicas, ¿no? que podemos utilizar para mejorar su condición funcional en cuanto al movimiento y su calidad de vida. bien, muy bien. Una última pregunta. Ustedes, hay alguien que ha levantado la mano. A ver. Ah, nadie. Ah, Jocelyn, Juaniquina, tienes la mano levantada. ¿Preguntas? Jocelyn, bien. Tengo una pregunta. Lice, una Sí. preguntita antes de pasar. Bueno, yo tengo bueno, mi madre sufre de artritis reumatoide. Eh, un, una ayuda para, digamos, sabemos que el frío, bueno, el frío y el agua fría les afecta mucho en las articulaciones de la miembro superior. ¿Qué podríamos hacer para evitar esto? Porque sí, constantemente está, ¿qué se llama? Purga agua y esas cosas. ¿Qué terapia o alguna cosa ayudaría en una? Por eso fue mi pregunta en la calidad de vida para una persona mayor. Grupo. Bueno, a lo que yo sé, una buena terapia para la artritis reumatoide es, ay, o sea, lo que generalmente se les pone, ¿no ve? Así para reducir el dolor y la inflamación son baños de parafina. Podrías considerar eso para tu mami. Bien. Otro Lice, elemento. Sí, perdón, yo me había levantado la mano, mi micrófono está apagado. Ya, bueno, quería preguntar una consulta. sí. En el caso de Osita, una un ratito, artritis, le vamos a responder a su compañero ya, ya, y usted participa. Ahora, el paciente cursa con dolor. Esto puede también significar que sus umbrales de dolor van a disminuir. En realidad, con estos pacientes suena, no sé si contradictorio, ¿no? Dolor con dolor. Obviamente los niveles o umbrales de dolor que vayamos a generar en el paciente deben ser tolerables y manejables, ¿sí? Ahora, el uso bueno, el contacto con el agua, este
y la temporada de frío. Entonces, en algunos, en Japón tenía conocimiento, utilizan cámaras de frío seco con el fin de mejorar el umbral del paciente. Cuando ustedes abren su refrigerador, hay algunos donde se forma hielo. Ese es frío húmedo, ¿sí? Y después tenemos frío seco. Y en estos pacientes aplicar frío seco es un buen recurso porque no hay agua que conduzca la temperatura. Ahora sí, Jocelyn. Lice, mi pregunta iba, bueno, mi duda iba a referente en casos de una artritis espinal, o sea, en la columna, ¿habría posibilidad de aplicar alguna terapia del cual nos ha enseñado usted o es que no? A eso iba, a la pregunta. Lice, ¿se escuchó mi pregunta? Sí, se escuchó tu pregunta. Creo que el licenciado salió de la llamada, o no sé. Ah, sí, perdón. Ya, muy bien. Por siguiente, Jocelyn, no logré escuchar, me llamaron por teléfono. ¿Puedes repetir lo que dijiste? Sí, ya, le comentaba de que una artritis espinal en la columna, si podría, pues, si habría alguna posibilidad de realizar alguna de las terapias o técnicas que nos ha indicado usted. Eso, a eso iba a enfocar mi Ah, ya. pregunta. Sí, sí, podemos realizar. La terapia manual en realidad está basada en movilizaciones, manipulaciones manuales y movimiento. Entonces nosotros podemos realizar las movilizaciones de Maitland, podemos realizar movilizaciones más amplias que hay para columna y con el fin de aliviar el dolor. Ahora, aquí viene el factor psicosocial. Cuando he tenido pacientes con artritis reumatoidea, lo que más domina en ellos es el miedo a mover, ¿no? Les discapacita mucho eso. Entonces, hay que trabajar y mucha de esa información es reforzada por el médico. Entonces, el médico dice, no mueva, esté tranquila y recuerda que también ellas son medicadas. Muchas de ellas llevan meses, años con corticosteroides, ¿sí? O algún otro tipo de medicamento. Y am, más fácil es, no sé, con una frase, un dicho, ¿sí? En los momentos en que tu paciente está con un estado de dolor muy alto, continúa,
con movilizaciones o movimiento, pero leve, ¿sí? Poco, porque está en la fase irritativa, ¿no? Que han mencionado sus compañeros. Y cuando el paciente mejora, entonces puedes incrementar la intensidad, el tiempo de las movilizaciones y movimiento, esos cuidados. Pero hay que explicarle al paciente que mover o no mover tiene peores consecuencias. Y si es Gracias, aplicable, Lisa. no hay de qué. Bien, pasemos al siguiente grupo, número 2. Sí, buen día, licenciado. Es mi grupo. Yo voy a compartir pantalla, por favor. Puedes. Igual con su video. Va a activar su video. Bien, puede comenzar. ¿Se logra ver, licenciado? Disculpe. Se ve bien, Paula. Puedes No, seguir. Claudia. ¿Quién va a comenzar? Es mi compañera Paola. Bien, Paula Sí, licen, buenos días. puede iniciar. Ya. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Eh, a mi compañera y a mí nos toca poner lo que es artrosis de cadera. Antes de comenzar, voy a dar una pequeña introducción en general, que la osteoartritis es un trastorno musculoesquelético que tiene que tiene una prevalencia muy alta que aumenta con la edad. Y también vamos a decir que la osteoartritis de cadera y rodilla es una de las principales causas de dolor y discapacidad en los adultos mayores. Ahora sí, comenzando con el tema. Siguiente, por favor, Clau. Vamos a decir lo que es la definición de la artrosis de cadera, que la artrosis de cadera, o también llamada coxoartrosis, es una patología degenerativa que afecta la articulación coxofemoral y que también es una enfermedad articular crónica y de una progresión muy lenta. En su clasificación va a ser primaria y secundaria. En la primaria aparece sin una causa clara, pero está relacionada con lo que es la edad y genética. Y en la secundaria está asociada a otras patologías o traumatismos, como ser fracturas, luxaciones, artritis reumatoide y en otras condiciones que modifican la mecánica articular normal. Siguiente, por favor, Clau. Sobre su etiología vamos a tener lo que son factores mecánicos, que esto va a estar relacionado con la obesidad, deportes de impacto o trabajos con carga repetitiva. Luego tenemos los factores anatómicos, que son malformaciones estructurales, donde se va a encontrar la displasia de cadera, fracturas, luxaciones, la enfermedad de Pertes, y después vamos a tener otros factores que son los sistémicos, donde está la artritis reumatoide, la hemocromatosis y otras enfermedades que van a afectar lo que es el tejido sinovial y el cartílago articular. Y también tenemos lo que es la genética como otro factor. Siguiente, Clau, por favor. En la epidemiología, la prevalencia va a ser del 5 al 10% en mayores de 60 años. La edad con mayor incidencia de esta artrosis de cadera es a partir de los 50 años. El sexo más común va a ser en mujeres posmenopáusicas y el factor de riesgo es la obesidad, sedentarismo y los antecedentes genéticos que vamos a tener. En la clínica, los síntomas típicos vamos a tener dolor inguinal, muslo o glúteo,
una irradiación a la rodilla, una rigidez que va a ser menor de 30 minutos, limitación en los movimientos de rotación interna, flexión y extensión, y una claudicación de la marcha. En los síntomas atípicos tenemos lo que son las crepitaciones, debilidad muscular, acortamiento del miembro. También vamos a tener sensaciones de inestabilidad o bloqueo articular intermitente. Mm, Ya. Continuando con el tema, bueno, en el diagnóstico diferencial hay que tener mucho en cuenta el tema de que la artrosis es una patología que se da más que todo por degeneración, ¿no? Entonces, sí, sus síntomas se pueden llegar a confundir con otras patologías. Es por ello que en el diagnóstico diferencial hemos tomado en cuenta 4 patologías que pueden ser confundidas con una artrosis de cadera. En este caso, hemos empezado con una artritis reumatoide. Sabemos que esta es una enfermedad autoinmune, como bien lo han dicho anteriormente, afecta de manera simétrica en las articulaciones y más que todo se basa en afectar ya aquí característicamente de esta patología, afecta articulaciones pequeñas como los dedos de la mano, de los pies, como bien han dicho, eh, presenta síntomas sistémicos. En este caso, en una fase aguda puede presentar fiebre, malestar y también ante un examen imaginológico ya presenta lo que son erosiones óseas, que ya llegan a ser los osteofitos que mencionaron. Otra patología que también hemos tomado en cuenta es la osteonecrosis o también llamada la necrosis vascular, que ya se caracteriza porque es la muerte del tejido óseo debido a una falta de irrigación. Afecta más que todo, en este caso, una de las articulaciones que más es afectada es la articulación coxofemoral, debido a que, como podemos ver en la imagen, esta irrigación llega a ser interrumpida. Una de las características clínicas que tiene la osteonecrosis, con las cuales podemos diferenciar con la artrosis de cadera, es el dolor, que empeora aún en el reposo, ¿no? También hay que tener en cuenta los antecedentes del paciente, pues el uso prolongado de corticoides puede llegar a provocar una osteonecrosis y también el consumo excesivo de alcohol o los traumatismos seguidos en ese segmento. También otra patología que hemos tomado en cuenta es el síndrome del piriforme, también llamado el síndrome piramidal, que se caracteriza porque es la compresión del nervio ciático debido por el músculo piriforme, ¿no? Una de sus características también de esta patología para distinguirla es que el dolor inicia en la zona glútea y va a irradiar a todo lo que es el muslo en la parte posterior. También el dolor puede llegar a ser exacerbado al momento de sentarse, el estar mucho tiempo sentado, y se puede detectar a través de maniobras específicas también, ¿no? El dolor puede manifestarse a través de maniobras específicas. Y también una característica es que presenta parestesias en el miembro afectado. Y también otra patología que tenemos es la radiculopatía lumbrosacra. Esta ya se caracteriza porque es la compresión e irritación de las raíces nerviosas lumbares y raíces sacras también. Esta se diferencia con la artrosis de cadera porque hay parestesias. Aquí puede presentar problemas de incontinencias urinarias y estreñimiento o constipación, ya que las raíces lumbosacras que están más afectadas van a ser de L5 hasta L4, L5 o hasta S2, S3, que sabemos que estas tienen relación conectiva con lo que son la área esfíntea, ¿no? Entonces también se caracteriza porque presenta una debilidad muscular debido al desuso por dolor en el segmento. Entre las pruebas que hemos encontrado para una artrosis de cadera, primero tenemos la prueba de Trendelenburg.
En esta prueba, el objetivo es evaluar la fuerza del músculo glúteo medio, que es el principal estabilizador de la cadera. Para el procedimiento de esta prueba, el paciente debe estar en bipedestación y le hacemos levantar la pierna afectada, ¿no? Entonces tiene que estabilizarse con la pierna sana. Y en este caso, a la observación, nos vamos a fijar que en un signo positivo, el paciente va a presentar esta asimetría en su postura, ya que nos indica la debilidad del músculo glúteo medio, que se da por un desuso o por la compensación que va a haber ante una claudicación por el dolor del lado afectado. También una forma de poder identificar es tomando en cuenta ambas espinas ilíacas superiores del paciente y la espina ilíaca que se encuentre más bajo, a pesar de que la pierna esté elevada, nos indica la debilidad del músculo glúteo medio. Otra prueba que tenemos es la prueba de Faber, que nos indica, también llamada la prueba de Patrick, evalúa lo que es el compromiso articular de la cadera o también de la articulación sacroiliaca. El procedimiento para esta prueba es que el paciente debe estar en decúbito supino y como vemos en la imagen, le vamos a pedir que por favor ponga el tobillo a nivel de la rodilla y que forme una flexión de cadera y de rodilla. Formando un número 4, se podría decir, y el terapeuta con una mano estabilizando la cadera contraria y con la otra haciendo una ligera presión ante esta abducción. Si el paciente presenta dolor en la parte posterior o en la parte de la ingle, nos va a dar un signo positivo. También podemos identificar en el caso para una artrosis es que si presenta crepitación ante ya sea el movimiento o la presión. Y la prueba de Thomas, en esta prueba evaluamos la contractura en la flexión de cadera. Para este procedimiento vamos a poner el paciente en decúbito supino y como vemos en la imagen tiene que estar vamos a pedirle que por favor la pierna sana la contraiga y la pierna que esté afectada la deje al borde de la camilla colgando. Para esta prueba entonces le pedimos que él intente abrazar la pierna que va a estar flexionada y ante un signo positivo vamos a identificar que la pierna que está afectada no pueda colgar, se podría decir, ¿no? Tiene su relevancia en la artrosis, ya que en casos avanzados, ¿no?, de la artrosis puede haber contracturas que van a limitar la extensión. Ahora, entre la artrocinemática y el patrón capsular, en la artrocinemática hemos detectado que la articulación de la cadera nos presenta estos movimientos y el movimiento que se va a tener en flexión es que la cabeza femoral se va a deslizar hacia posterior dentro de lo que es el acetábulo. En una extensión, la cabeza femoral se desliza hacia anterior. En una abducción, también se va a deslizar hacia anterior. En aducción, hacia la parte superior. En una rotación interna posterior y en una rotación externa anterior, ¿no? Ahora, el patrón capsular, en un patrón en reposo, la flexión se va a presentar a 30 grados, en una abducción también de 30 grados y una ligera rotación externa. El patrón capsular que presenta esta articulación es la flexión, abducción y rotación interna. Aquí la más afectada llega a ser la rotación interna y en una posición de envoltura ajustada, que es como se le llama, hay una máxima extensión, rotación interna y abducción. Estos tres patrones se pueden llegar a ver afectados, tanto ya sea en ese orden o también en un orden alterado, en una artrosis de cadera. Ante los hallazgos clínicos, en el área fisioterapéutica, los hallazgos clínicos que podemos tener es principalmente el dolor. Dolor en la parte inguinal. Este dolor se puede irradiar en toda la parte del muslo, glúteo, hasta llegar a la rodilla, en casos mucho más avanzados. También encontramos una rigidez matutina
que como habíamos mencionado anteriormente, esta va a durar menos de 30 minutos y puede llegar a mejorar con la movilidad. También encontramos una limitación progresiva al movimiento, especialmente, como habíamos dicho, en una rotación interna, también en la flexión y la abducción. También ante la postura vamos a encontrar que el paciente presenta claudicación o una marcha antálgica, ya que va a tratar de compensar con, con la pierna sana, va a tratar de apoyar todo el peso, ¿no?, sobre esa pierna sana. También encontramos una debilidad muscular que particularmente se va a dar en un músculo glúteo medio, que es el que nos va a dar la estabilidad de cadera. Entonces, por ende, podemos encontrar una estabilidad por desuso. Y ruidos articulares, que la famosa crepitación en el movimiento, más que todo porque hay una fricción articular al al movilizar la cadera. Y en casos más avanzados podemos encontrar una atrofia muscular también por desuso. Entre los hallazgos funcionales, primeramente hemos encontrado que hay una disminución en la amplitud articular. En este caso se puede utilizar lo que es la goniometría para identificar cómo es el rango. Y acá vamos a ver que en flexión, en un estado de artrosis leve, puede presentar de 90 a 100 grados. En una artrosis más moderada de 70 a 90 grados y en una severa es menor a 70 grados. En la extensión presenta de 5 a 10 grados, en una artrosis leve, en una artrosis moderada será de 0 a 5 y en una grave de 0. La abducción en una en una leve es de 30 a 40 grados, en una moderada de 20 a 30 grados y en una que ya es avanzada de 20 grados, en una grave. La aducción será de 15 a 25 en una leve, en una moderada de 10 a 15 grados y en una grave será menor a 10 grados. En la rotación interna, que llega a ser de las más afectadas, en una leves de 20 a 30 grados, de las que son moderadas será de 10 a 20 y las graves será menor a 10 grados. En la rotación externa de 30 a 40 grados en una leve, la moderada de 20 a 30 grados y la grave será menor a 20 grados. También en una evaluación, o sea, se va a encontrar también que hay una disminución de la fuerza muscular, entonces se le hace lo que es la evaluación de fuerza muscular a través del test de Daniels, donde a la flexión podemos hallar en un grado 3 o 2, pero con dolor, dependiendo el estado de artrosis en el que se encuentre el paciente. En una extensión vamos a encontrar igual un grado 3, que puede presentarse con dolor, en una abducción en grado 3 y 2, en una aducción grado 3 con dolor y en la rotación interna que nos va a presentar más dolor, un grado 3 o 2. En la rotación externa igual grado 3 o 2 con dolor. Y la más característica es la prueba de Trendelenburg que vamos a encontrar positiva. Y como ya hemos dicho, nos indica que hay una inestabilidad coxofemoral debido a la debilidad del glúteo medio. Entre el plan de intervención, primeramente hemos podido planear entre mi compañera y yo que podríamos realizar movilizaciones articulares del tipo Maitland. En este caso se aplicaría un grado 1, donde buscamos realizar un movimiento articular de corta amplitud en el rango de inicio de movimiento. Esta se aplicaría, como pueden ver, en esta posición y el movimiento sería no tan largo, ¿no? Como se dice, es de corta amplitud. En un grado 2, el movimiento ya se le realizaría de más amplitud, iría dentro del rango del movimiento que nos puede dar el paciente. El objetivo de estas movilizaciones es reducir el dolor mediante estos movimientos oscilatorios suaves. Y en frecuencia, recomendamos que sería bien unas 2 o 3 veces por semana. Otro plan de intervención que también, según investigaciones, hemos encontrado es la hidroterapia, la cual, o sea, la actividad de
de esta hidroterapia es poderle realizar ejercicios de movilidad activa y aeróbicos bajo el agua. El objetivo de esta terapia sería disminuir primeramente el dolor, promoverle una movilidad más activa, ayudarle a que aumente el rango de movimiento que se le ve reducido, aumentar también su tono muscular y mejorar su propiocepción y equilibrio. Además de que a nivel emocional le vamos a proporcionar más seguridad, ya que el paciente en estos casos, cuando tienen el dolor, sienten mucha susceptibilidad al realizar movimientos, ¿no? Por ello es que estando bajo agua, llegan a tener mucha más seguridad. La frecuencia sería de 3 a 4 veces por semana y como recomendaciones sería muy bien que esta hidroterapia se realice en una fase aguda al inicio del tratamiento para poderle aliviar el dolor y la susceptibilidad del paciente. Y también hemos visto que la terapia física para el dolor es una muy buena opción. Para esto, la actividad que se le va a realizar son sesiones de ejercicio de fortalecimiento muscular, en las cuales se puede emplear una resistencia variable, la cual va a ser dosificado por el terapeuta dependiendo al estado de cada paciente. Los ejercicios aeróbicos también son una muy buena opción para aumentar la función muscular. El objetivo es mejorar el equilibrio dinámico y estático, mejorar su flexibilidad y el rango de movilidad articular, mejorar su estabilidad articular, su función articular, la resistencia y la capacidad del trabajo, disminuir la rigidez y en casos agudos el edema articular, disminuir también significativamente el dolor que va a tener el paciente y también de tal forma ayudarle a disminuir el consumo de fármacos. La frecuencia de esta terapia sería de 4 veces por semana y como recomendaciones podríamos decir que el tratamiento eh, sería muy bueno evaluar luego de cada tratamiento lo que es la intensidad del dolor para poder saber si estamos haciendo un tratamiento eficaz. Y eso sería todo, licenciado. Gracias. Bien, muchas gracias. Otra vez, preguntas. Yo, licenciado, Continúa, por favor, Arnold. ¿cómo identifico lo clínico de la artrosis de cadera con una necrosis avascular de la cabeza femoral? O, haciendo la comparación clínica. Grupo. Para poder Ya. descartar, se podría utilizar, ay, perdón, yo puedo dar una idea y luego Pau. Para poder descartar, puedes utilizar lo que son ya, puedes derivar a un examen imagenológico, en este caso puedes hacer una artrografía o un rayos X, el cual te va a proporcionar una mejor imagen para poder identificar la necrosis. Como también los síntomas que hemos visto, es un dolor intenso que no mejora ni en el reposo, en el descanso, no, sino que más bien pueden llegar a empeorar. Sí, también complementando, es que en la artrosis de cadera, la artrosis de cadera es una condición degenerativa que va a afectar el cartílago y el hueso subcondral, mientras que la necrosis mientras que la necrosis avascular de cadera es una condición que se produce cuando el flujo sanguíneo eh, va interrumpido a la cabeza del fémur. O sea, tiene clínicas distintas. ¿Y cuáles serían los puntos claves de diferenciación clínica entre la necrosis y la artrosis? La artrosis afectaría lo que es el cartílago, dice, y el hueso subcondral, mientras que la necrosis es una condición que produce cuando el flujo sanguíneo de la cabeza del fémur es interrumpido. Ah, ya, perfecto. Pero ahora, en términos de la práctica real, tienes un paciente, ¿cómo podemos
diferenciar. En lo que han mostrado, ustedes indican que, por ejemplo, hay una rigidez matutina, ¿sí? Característica en la artrosis de cadera, que dura más o menos 30 minutos. ¿Hay alguna similitud? ¿Ustedes conocen, han leído algo sobre la necrosis avascular? ¿Y si se asocia? ¿Grupo? No hay rigidez matutina en la necrosis. Eso les pregunto. Bueno, yo sé que no es su tema, pero tener estas dos entidades que son distintas, sí. Obviamente, nosotros ahí vamos a aclarar un poquito. Nos puede generar, sí, confusión, pero en el fondo, lo que nosotros vamos a poder intervenir es si este paciente tiene hipomovilidad, tanto en la necrosis como en la artrosis, puede presentar. Este paciente va a presentar también una activación refleja muscular que va a producir una rigidez también. Es parte, no es solamente articular, sino también muscular. Va a tener debilidad. Entonces, clínicamente puede que presenten signos, síntomas iguales. Solamente que el tratamiento médico variaría. En la necrosis, si mal no recuerdo, existen periodos donde inmovilizan y generan, creo, algún tratamiento quirúrgico para restituir, ¿sí? No estoy seguro. En la enfermedad de Osgood-Schlatter, que es otra osteonecrosis, que es de la tuberosidad de la tibia, si existe la fractura, viene la inmovilización y esperan que sea el propio cuerpo. Entonces es un proceso que puede ser reversible en el tiempo. En su curso habíamos visto, creo, con un compañero que tenía este problema de Osgood-Schlatter, ¿sí? Y ahora, él lo había sufrido de pequeño, las características que actualmente tenía eran que era un poco más rígida esa articulación. Entonces sí va a haber periodos en los cuales quizás nuestra intervención sea menor, podremos trabajar las otras articulaciones, la patelofemoral, la tibio-peronea y dentro del rango que se permita, perdón, ¿de qué estoy hablando? De cadera sería la coxofemoral, ¿no? Y lo que habíamos hablado de sus compañeros serían ver estas otras articulaciones. Sí, bien, buena pregunta. Bien, ¿alguna otra más? Arnold, ¿tú algo más que decir? Eh, no, está bien, licenciado. Bien. Gracias. No, ¿de qué? Siguiente grupo y último. Bueno, buenos días, licenciado. Buenos días. Ya, ahorita vamos a compartir. Ya. ¿Se puede ver, Lice? Aún no. Ahora sí. Ya. Bueno, a mi grupo le ha tocado lo que es la artrosis de rodilla. Y primero vamos a ver cuál es la definición. La definición de la artrosis de rodilla es que es una enfermedad degenerativa crónica que se caracteriza por el deterioro progresivo del cartílago articular. Esto va a conllevar a una remodelación del hueso subcondral y con la formación de osteofitos y posible inflamación sinovial.
Es un síndrome complejo que afecta a toda la articulación en general, requiriendo un enfoque integral. ¿Cuál es la etiología? La artrosis de rodilla es multifactorial, involucrando una combinación de factores mecánicos, biológicos y genéticos, que conllevan a la degeneración del cartílago y los tejidos articulares. Primero vamos a hablar de los factores primarios. Estos serían cuando no hay una causa conocida aparente, a menudo relacionada con el envejecimiento o también con el desgaste articular. Después tenemos los factores de riesgo modificables. Estos pueden ser como el sobrepeso y la obesidad, que pueden sobrecargar la mecánica de la rodilla y también producir efectos metabólicos y inflamatorios gracias a la adiposidad. La debilidad o desequilibrio muscular, especialmente del cuádriceps, y la realización de movimientos repetitivos o posturas prolongadas, también contribuyen a un desarrollo de artrosis. Y luego tenemos los factores de riesgos no modificables. Esto puede ser la edad, que es un factor de riesgo primordial. La prevalencia de la artrosis de rodilla va aumentando a través de los años y también se asocia más con el sexo femenino. Eso vamos a ver en el siguiente punto, que es la epidemiología. Primero vamos a ver la prevalencia de la patología. La prevalencia de la artrosis de rodilla es una enfermedad común en el mundo. Se dice que entre el 10 y 15% de la población mayor de 60 años tiene con frecuencia esta patología. Y se espera que este número aumente en los años siguientes por los hábitos de vida que están sucediendo. Luego está la distribución del sexo. Es más frecuente en las mujeres, normalmente después de la menopausia, ya que con los cambios hormonales pueden influir en el desarrollo. Y después tenemos los factores de riesgo, que son la edad avanzada, que es un principal factor de riesgo, la obesidad, los traumatismos articulares previos, como las lesiones meniscales, esguinces o fracturas, la mala alineación articular, como el genuvaro o el genuvalgo que no se controlan. Estos pueden acelerar el desgaste del cartílago. Después la ocupación y actividad física repetitiva, que son trabajos o deportes que implican el movimiento continuo de una sola articulación. Y los factores genéticos. Esos también pueden afectar. Ahora vamos a hablar de la clínica. La artritis de rodilla se manifiesta clínicamente por una combinación de síntomas y signos. ¿Cuáles son los síntomas principales? El dolor articular, que es el síntoma más común, que suele empeorar con la actividad física y mejorar con el reposo. Después tenemos la rigidez matutina. Esta es una sensación de rigidez en la articulación, especialmente después de periodos largos de inactividad, sobre todo en las mañanas. Dura más o menos 30 minutos. La limitación funcional es la dificultad para realizar actividades diarias, como caminar, subir escaleras, levantarse de sillas. Y ahora vamos a hablar de los signos clínicos. Esos pueden ser la crepitación, que es una sensación o sonido de crujido al mover la articulación. La inflamación, que es una presencia de derrame articular o hinchazón, ya en etapas avanzadas. Y las deformidades articulares. Estos son los cambios en la alineación de la rodilla. Eso puede producir un genuvaro o genuvalgo en casos muy avanzados. Ahora vamos a ver los diagnósticos diferenciales. La artrosis de rodilla se puede confundir fácilmente con otros tipos de afecciones en la misma zona. Uno de los más comunes es la artritis reumatoide. ¿Cuáles son las principales diferencias? El primero es que la artrosis, el dolor es mecánico, al movimiento, mientras que la artritis es inflamatorio. La rigidez matutina dura en la artrosis más o menos 30 minutos y en la artritis reumatoide más de una hora. La edad de inicio de la artrosis es mayor a los 50 años y la artritis es entre los 30 a los 50 años. La simetría en la artrosis es asimétrica, cambia la forma de la rodilla, mientras que en la artritis es simétrica. En la afectación articular, la artrosis se da en las articulaciones que más movimiento tienen, que pueden ser la rodilla, la cadera, la columna lumbar, el hombro, mientras que la artritis va en pequeñas articulaciones. La- los marcadores inmunológicos. En la artrosis siempre da negativo,
mientras que en la artritis da positivo al FR, que es el factor reumatoide, y los CCP. La artrosis no tiene inflamación sistémica, mientras que la artritis presenta fatiga, fiebre y pérdida de peso. Y en las radiografías, en la artrosis sale que existen osteofitos y pinzamiento uniforme. Y en la artritis que hay erosiones óseas y pinzamiento uniforme. La segunda patología que se parece es la gonartrosis secundaria o lesión ligamentosa crónica. La edad de inicio de la artrosis secundaria postraumática puede ser menor a los 50 años. Normalmente es con un antecedente de trauma. El inicio de dolor puede ser agudo o tras un traumatismo. La afectación normalmente es unilateral común. El daño es según el daño previo, según el traumatismo que se sufrió. Y los hallazgos en resonancias son que existen cambios degenerativos focales a lesiones asociadas. Ahora va a seguir mi compañero. Buen día, licenciado. Yo voy a hablar de las pruebas funcionales y ortopédicas. Tu La, pantalla, por favor. ¿Cómo? Su pantalla, tu cámara. Mm, ya. Siga. Ya. Estas pruebas funcionales y ortopédicas no son específicas para la artrosis de rodilla, ya que no hay pruebas específicas que nos puedan diagnosticar eh, esto, a no ser que sea como mi compañero lo mencionó, con radiografía u otros estudios de imagen. Pero en las pruebas funcionales tenemos algunas que nos pueden llevar a detectar. La primera es la prueba de receptores de choque. En esta prueba el paciente va a estar en decúbito supino. El terapeuta va a estar al lado del segmento que se va a evaluar. Y la maniobra que se va a realizar, el terapeuta va a sujetar con una mano de la parte del talón, más o menos a nivel de el tendón de Aquiles, eh, y con la otra mano va a realizar pequeños golpeteos en la parte del talón. Esto, si la prueba manifiesta dolor en la rodilla, si existe un proceso inflamatorio, nos puede llevar a que mm, puede ser un indicador de que hay una artrosis. Y esto más o menos nos va a dar un grado igual. Siguiente, por favor. La segunda prueba que tenemos es la prueba de agacharse o eso. ¿Qué? Eh, el paciente va a estar en bipedestación, el terapeuta va a estar al frente del paciente y la maniobra o cómo se va a realizar la prueba, se le pide al paciente que realice una flexión de rodillas y de caderas. eh, Más o menos la flexión de rodilla tiene que ser a 90 grados, o lo que al paciente tolere. El resultado, se evalúa el dolor de la articulación femoropatelar, eh, se observa el grado de movimiento de la articulación y la estabilidad articular. Siguiente, por favor. Y como tercera prueba tenemos la prueba de Tesla. La posición del paciente va a ser en posición bípeda, de igual manera. El terapeuta va a estar delante del paciente y el terapeuta puede sostener al paciente, ya que
la maniobra o la prueba consiste en que el paciente se tiene que parar sobre la pierna afectada y flexionar aproximadamente 20 grados la rodilla. Tiene que realizar rotaciones del cuerpo, tanto internas como externas. Y por esto el terapeuta tiene que estar, ¿no?, delante del paciente para sostenerlo y que no haya desequilibrio. Y el resultado, si se presenta dolor, chasquido o bloqueo en la línea articular durante la rotación, la prueba se considera positiva, lo que sugiere una posible lesión de meniscos. Esto más que todo es para evaluar los meniscos. Siguiente, por favor. Los hallazgos relevantes. A la evaluación se debe observar signos como la crepitación del tendón rotuliano, posible lesión de los meniscos, dándonos eh, indicios de una posible artrosis de rodilla. Se debe observar el dolor que existe en el paciente al momento de realizar los movimientos, medir los grados de movimiento también del segmento. Siguiente. Ya. Dentro de la artrocinemática tenemos lo que es la disminución de rodamiento y deslizamiento coordinado, y tenemos el aumento de la fuerza en cizalla y compresión anormal. En el primero podemos ver en la imagen que la pérdida del cartílago articular, como también la presencia de osteofitos alrededor de la superficie articular. No sé si se puede ampliar la imagen, por favor. Creo que no. En la primera imagen se puede ver eso, el desgaste del cartílago, y esos pequeños puntos que se ven en la parte inferior serían los osteofitos. En la segunda imagen se puede, bueno, esta se pierde la relación anormal entre rodamiento y deslizamiento, llegando a micro inestabilidades o bloqueos de la articulación. Y en la segunda, en el aumento de fuerza de cizalla y compresión, tenemos lo que es debido al colapso del espacio articular, se produce cargas desiguales, lo que genera un movimiento articular anormal. Y también podemos ver lo que son las desviaciones, como mi compañero también mencionó, desviaciones angulares que agravan la alteración que ella presenta. Siguiente, por favor. Dentro de del patrón capsular, el patrón capsular en la artritis de rodilla se refiere a una restricción característica del rango de movimiento articular debido a afecciones de la cápsula articular. Tradicionalmente se ha descrito que la artrosis de rodilla, tanto al flexionar como al extender, puede estar limitada, sin una predominancia clara eh, de una sobre otra. Sin embargo, estudios, estudios cuestionan la validez de este patrón capsular como herramienta diagnóstica confiable para la artrosis de rodilla. Siguiente. Eso sería todo.
Bien, para culminar rápidamente, ¿alguna pregunta? No. ¿Nadie? En lo que van exponiendo, hay un factor común que es la debilidad. ¿Por qué hay debilidad? Rosángela y... ¿Quién era el otro expositor? José. Bueno, Pablo. Pablo. Hay debilidad porque se deja de utilizar normalmente el músculo del segmento afectado. Por decirlo, si me duele la rodilla derecha, voy a intentar apoyar menos ese lado. Voy a apoyar casi todo mi peso hacia el otro lado, haciendo que el músculo lleva su debilitamiento, ya que va a estar en desuso. ¿Y por qué hay desuso? Porque Debido a existe, la inflamación, al dolor que existe. Perdón, de nuevo, no he escuchado. Puede ser debido a la inflamación y al dolor que va a existir en la articulación. Como decía mi compañero, va a haber una compensación al otro lado, entonces no va a haber tanta fuerza en el lado afectado, por decir el lado derecho es el afectado, entonces el paciente va a tratar de compensar siempre hacia el lado izquierdo y va a llevar toda su fuerza a ese otro lado, al lado contralateral. Bien, entonces, el, ¿esta debilidad es ocasionada por el desuso o principalmente por la inflamación? Yo diría que va relacionado, Liz. ¿Cómo sería que va relacionado? Va a haber inflamación, va a haber dolor, por lo tanto va a haber desuso. Entonces, primero existe un proceso inflamatorio. Sí. Bien. ¿Y su propuesta en terapia manual? ¿No la han indicado? Hola. Vamos, rapidito. no le dice, no la indicamos. Ya. Ahora, expliquen que ustedes, a través de la terapia manual, pueden ayudar al paciente. Bien, hasta que piensen. Para la artritis reumatoidea, para los problemas de artrosis de cadera, rodilla, se ha hablado de la inflamación. Sí, es un factor común en casi todos estos procesos que han mencionado. De ahí, esto genera una inhibición muscular. Pero ahora, el cuerpo, los segmentos, para que el paciente pueda seguir, quizás no funcionando de la misma forma, sino más bien generando una variabilidad motora. Eso ocurre en los procesos crónicos. En los procesos crónicos, la variabilidad motora es muy amplia. Cuando digo variabilidad motora, el cuerpo va a realizar compensaciones, nosotros llamamos. Pero esas son estrategias motoras que utiliza para poder seguir moviéndose en procesos agudos. En procesos crónicos, esa variabilidad motora cambia. Y un factor común en los tres es que esta variabilidad motora va perdiéndose porque el cuerpo va generando una rigidez sostenida de los músculos. Eso sería
un reflejo muscular. Y el reflejo muscular que tenemos principal es el de miotático, ¿sí? Que va a generar que los músculos aumenten de tensión. Entonces, cuando palpemos a un paciente, vamos a encontrar que sus músculos se encuentran tensos. Esa tensión en el tiempo va a llevar a una debilidad, porque la debilidad no es inmediata. Bueno, sí es inmediata en sentido de que el paciente por dolor, por inflamación, no mueve. Pero los porcentajes de pérdida de fuerza, si el paciente estuviera postrado en cama, sí, eso ha sido estudiado, son del 20% semana. Los pacientes llegan a estar postrados ese tiempo, quiere decir sin moverse. Estoy hablando al grupo. ¿Por qué no aparecen? Mencionen, hablen. ¿A quién estoy? Ah, perdón, Luis. Normalmente no se quedan postrados en cama. Normalmente realizan sus actividades, pero con dificultades. Entonces se siguen moviendo. Sí. Entonces, tampoco tienen ustedes evidencia para decir que hay debilidad, ¿no ve? Porque no han evaluado, no han, o han encontrado evidencia de que hay debilidad. Normalmente en la bibliografía que hemos buscado dice que sí existe debilidad en los pacientes. ¿Desde qué momento? ¿Desde inicio? No, ya cuando empieza a ser una etapa crónica. Ahí de inicio. De inicio solamente vendría lo que es la inflamación, el dolor. Pero el paciente puede mover. Eso hay que tener Sí, claro en temporalidad. ¿Conoces cuándo se le ha diagnosticado a este paciente la artrosis? Y generalmente las artrosis van a ser diagnosticadas cuando el paciente ya presenta deformidad articular y no en sus inicios. sí, licenciado. Y otra característica más en las artrosis para los dos grupos. ¿Por qué en las radiografías se observa que los espacios articulares disminuyen? ¿Cuál es el factor que provoca esto? El desgaste del cartílago. ¿Segura? El cartílago puede verse disminuido, pero el espacio articular se ve deteriorado, disminuido. ¿Por qué? No sé si estoy en lo correcto, pero por lo que estaba leyendo, justamente para la investigación, decía que al momento de que el cartílago, hay una degeneración del cartílago, comienzan a salir lo que son los osteofitos y comienza a deformar el hueso, lo que aumentaría el grosor y ¿El grosor de qué? del hueso. Y bien, ahora, pero estos osteofitos son intraarticulares, extraarticulares. Mm, Creo que son extraarticulares, no Sí, estoy segura. no tienes osteofitos intraarticulares. Y ahí va otro tema. ¿Por qué se forman osteofitos?
porque el cuerpo decide generar más hueso. Es como una respuesta del cuerpo al desgaste del cartílago. Esa es la verdad. Está como cuestión o como afirmación indicando. Como afirmación, dice. El paciente empieza a mover menos. Al mover menos, tenemos menos juego articular. Al tener menos juego articular, las propiedades artrocinemáticas también disminuyen. Deslizamiento, rodamiento y la compresión inicia. Entonces, este factor biomecánico de compresión estimula hueso, el crecimiento de hueso. Y eso sabemos bien. Actualmente, si vemos bien, las fracturas tratan de que el paciente genere compresión lo más rápido posible a las articulaciones. Antes no, antes se le quitaba la compresión o se le disminuía con el fin, alguien se fue, con el fin de que el hueso se vaya formando. Muy bien, vamos a quedar ahí. Voy a dejar de